Un saludo para todos. A continuación realizaremos un análisis sobre el estado de flujo de efectivo para la empresa Artesanías de Colombia S.A. Esto con los periodos en diciembre del año 2022 y del año 2021, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos analizar son el estado de resultados y el estado de la situación financiera de la empresa, ¿cierto? Las empresas en este archivo nos comparten esos estados. Acá en esta imagen podemos ver el estado de resultados y también podemos ver en esta otra imagen el estado de la situación financiera. Entonces, para poder calcular el flujo de efectivo, nosotros debemos calcular primero el flujo de caja operativo, el flujo de efectivo por actividades de inversión y el flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Entonces, para calcular este primero, que es el flujo de caja operativo, nosotros debemos analizar las variaciones del activo corriente, del pasivo corriente y del estado de resultados. Entonces, en este estado de la situación financiera encontramos esos activos y pasivos corrientes, ¿cierto? Y acá pues la información necesaria para lo que es el estado de resultados, como es la utilidad y como es las depreciaciones y demás. Entonces, yo ya tengo pues previamente en una hoja de cálculo de Excel todos estos indicadores necesarios para listarlos mejor y que sea mucho más fácil los cálculos y mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, aquí ya los tengo listados. Entonces, del estado de resultados obtuvimos la utilidad neta y la depreciación, ¿cierto? Y de los activos eh, encontramos las inversiones, las cuentas por cobrar, el inventario. Y de los pasivos, pues todo lo relacionado con lo pasivo corriente, ¿cierto? Entonces aquí llevamos los flujos del año 2022 y del año 2021 y hacemos pues como su diferencia para determinar cuál fue el flujo de efectivo que se obtuvo, ¿cierto? Entonces acá en el flujo de caja pues ya tenemos los valores y los listo de esta forma eh, porque es importante leer esta nota que tenemos acá, ¿cierto? Para poder entender este flujo de caja. Entonces la nota nos dice que para calcular el efectivo proveniente de las operaciones, cada vez que el activo aumente, el efecto del flujo de efectivo será negativo. Por el contrario, si los activos disminuyen, es positivo. Sin embargo, las cuentas de pasivo tienen un efecto contrario. Cada vez que una cuenta aumente, el efecto del flujo de caja es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Acá en los activos corrientes, nosotros podemos ver que las inversiones del año 2022 tiene una diferencia positiva. ¿Por qué? Porque en el año 2021 no se tuvo ninguna inversión. Entonces, este flujo de dinero pues, afecta a la compañía para este último año y es por eso que lo denominamos con un valor negativo, ¿cierto? Diferente a las cuentas por cobrar o al inventario, ¿cierto? Que este año, por ejemplo en el inventario, en el año 2022, se ahorraron 157.158 millones a diferencia del año 2021 y como hubo un ahorro pues ese flujo de efectivo va a ser positivo. Entonces a eso se refiere. Una vez calculado pues estos datos ya tenemos el efectivo proveniente de las operaciones. Entonces esto es lo que corresponde al flujo de caja operativo. Listo. El segundo indicador que debemos analizar es el flujo de efectivo por actividades de inversión. Entonces, este corresponde a los activos fijos. ¿Qué encontramos en el resumen que nos entregó la empresa? Encontramos todos esos activos fijos. El flujo de caja se analiza de la misma forma. Si es positivo la diferencia, entonces lo convertimos a negativo y si es negativo, pues lo pasamos a positivo y ese es el resultado que nos da ese flujo de efectivo por actividades de inversión. Y para calcular el flujo efectivo por actividades de financiamiento, pues tenemos los pasivos no corrientes, ¿cierto? Nos traemos el total de pasivos no corrientes y analizamos pues la diferencia que hay entre los 2 años. Nos da una diferencia de 157.530 millones. Como es un pasivo, pues lo ponemos positivo. Y ya teniendo estos tres datos, estos tres flujos, pues vamos a calcular el valor total del estado del flujo de efectivo. Entonces, al hacer la suma de estos tres valores, tenemos un flujo de efectivo neto de 4.531.074.
Entonces ya con esta información, pues, y con toda la información que nos entrega la empresa, ya podemos hacer un análisis para identificar cuáles son esos indicadores que nos está como perjudicando en el flujo de efectivo y mirar qué planes de acción podemos tomar para apalancar dichos movimientos y que la empresa se pueda sostener con el paso del tiempo, ¿cierto? Entonces, ya con esto concluimos el video. Muchas gracias.